visión, ¿no es cierto?, didáctica del sistema cardiovascular. Y cuando hablamos de la presión arterial o de la hipertensión arterial sin ningún apellido adicional, nos referimos al aumento de presión en las arterias de conducción, las que uno puede medir, ¿no es cierto?, con un manguito, por ejemplo, es la presión dentro de las arterias de conducción, como la aorta, la braquial, la femoral, de la circulación mayor. Y bueno, aunque sea de perogrullo, perdónenme, pero siempre es bueno, para mover la sangre, para generar el gasto cardíaco, ¿no es cierto?, uno tiene que nutrir las células en los distintos tejidos, y para impulsar la sangre a través de la microcirculación necesita energía. Y el corazón le imprime energía a la sangre, aprieta la sangre, como cuando uno aprieta el tubo de pasta de dientes, ¿no es cierto?, y sale la pasta por el lado. Bueno, pasa lo mismo con el corazón. El ventrículo izquierdo aprieta y sale la sangre, circula por la aorta, y para hacer que pasen 5 litros por minuto o 4 litros por minuto, que es el gasto cardíaco normal, se requiere un gradiente de presión de más o menos 95 milímetros de mercurio. O sea, aquí en la raíz de la aorta 95 milímetros de mercurio, y al final del circuito, que es en el atrio derecho, hay 0 milímetros de mercurio. ¿Ya? Intuitivamente, uno se imaginaría que si es que estas microcirculación en las arterias de resistencia que están antes de la microcirculación se cierran, ¿no es cierto?, disminuyen de diámetro, aumenta la resistencia, la sangre se va a tender a quedar acumulada en las arterias de conducción, y esa acumulación va a ser un aumento de presión que podría ser hipertensión. Y lo otro que podría pasar es que si está fija la resistencia aquí, el diámetro de esta arteria de resistencia no varía, y yo aumento el gasto cardíaco, inyecto más latidos por minuto, por ejemplo, va a subir la presión también, ¿no es cierto? Entonces, si se acuerdan, el corazón, ¿no es cierto?, es una bomba, pero es pulsátil, es una bomba discontinua. Entonces, inyecta sangre en el ciclo cardíaco durante la sístole, que es lo que se muestra acá, ¿no es cierto? Ahí se contrae, entra la sangre, se abre la válvula aórtica, entra la sangre en la aorta, y como entra muy rápido la sangre en la aorta, aumenta el volumen, sube la presión y se dilata. 2/3 del ciclo cardíaco, acuérdense que uno en reposo más o menos tiene 60 latidos por minuto, así que cada ciclo cardíaco, que es una sístole y la diástole que le sigue, dura 1 segundo. Y 2/3 del tiempo el corazón está descansando, está en diástole. 1/3 lo usa para contraerse la sístole y 2/3 se relaja. Y eso se nota, ¿no es cierto? Fíjense, sale, se cierra la válvula aórtica, ahí se está dilatando, se contrae, se dilata, ¿no es cierto? Cuando uno registra la presión aquí, en la raíz de la aorta, o en la arteria braquial, o en la femoral, encuentra esto: una presión máxima, que es la presión que llamamos sistólica, y que se alcanza más o menos a los 2/3 del periodo de eyección, y una presión mínima, que se acaba ahí al fin de la diástole, cuando está a punto de empezar la contracción isovolumétrica del ventrículo. Entonces, en las arterias de conducción, que es donde medimos la presión, uno registra 2 presiones: la sistólica, que es la mayor, y la diastólica, que es la menor. Y se suele calcular otra cosa, que es la presión que yo hablaba al comienzo, que es la presión promedio. Entonces, cuando yo decía que se necesitan estos 95 milímetros de mercurio, es el promedio de presión en la aorta y el promedio de presión en el atrio derecho. Las arterias de resistencia, fíjense que tienen como función, por un lado, controlar cuánta sangre entra a cada tejido, y por otro lado, transformar esta onda de presión en una diferencia de presión continua. Entonces, a nivel de la microcirculación, los capilares, como la presión es continua, el flujo de sangre también es continuo. Y eso protege los capilares de daño. Si fuera pulsátil, se estarían abriendo y cerrando con cada onda de presión. Se dice que la suma de las resistencias de todos los vasos sanguíneos del circuito mayor se llama resistencia periférica total, ¿no es cierto? Y uno lo podría, si quisiera, calcular, sabiendo que, por ejemplo, si el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto y el gradiente de
presión es 95, uno dice para hacer circular 1 litro de sangre necesito más o menos 20 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Para 2 litros 40 y así. Esa es una manera de estimar la resistencia periférica total. Y dicho así, la presión promedio en la raíz de la aorta es el producto de la multiplicación del gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Dicho de un modo intuitivo, más que la ecuación, la presión arterial media va a aumentar si aumenta el gasto cardíaco y no varía la resistencia periférica, va a aumentar si aumenta la resistencia periférica y va a pasar lo contrario, ¿no es cierto? Si cae el gasto cardíaco o si se vasodilata el sistema, va a caer la presión arterial, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno ve a un paciente y lo encuentra con la presión alta, está pensando que alguna de estas dos variables, el gasto cardíaco o la resistencia periférica, o las dos, están alteradas. Y por eso tiene una presión que es más alta de lo que debiese ser lo normal. Cuando uno ve a los pacientes y piensa que tienen que tratarlos, ahí vamos a ver por qué lo tratamos esto, sabe que la explicación de esta alteración debería estar en los factores determinantes del gasto cardíaco, o sea, el volumen expulsivo en cada latido, la frecuencia cardíaca, o el estado de contracción de la pared de las arterias de resistencia, el músculo liso en la pared de las arterias de resistencia. Y el otro factor que no es tan evidente, pero que es importante, es la distensibilidad de las arterias de conducción. La distensibilidad quiere decir la facilidad con que se dilata la aorta y la arteria de conducción. Entonces, con la edad, a uno le pasa que las arterias se van poniendo más rígidas, ¿cierto? Y menos distensibles. Entonces, lo mismo que tener uno de estos globitos que uno entra para los cumpleaños, uno con pared delgada, que uno sopla y se aumenta fácilmente de volumen, es muy distensible. O uno que sea no tan bueno, tiene la pared más gruesa y cuesta mucho inflar, poco distensible, ¿no es cierto? Con la edad, la aorta va perdiendo la fibra elástica, se cicatriza con colágeno, se rompe la fibra elástica. El colágeno se acompaña del aumento de la matriz celular, así que la pared de la aorta se pone no solamente más rígida, porque el colágeno es elastina, sino que además más gruesa. Y por lo tanto es mucho menos distensible. Y si uno mira, para tener alguna idea, fíjense, esto trata de representar un mismo volumen expulsivo en cada latido de la válvula aórtica, se inyecta la misma cantidad de sangre, pero en una arteria que es más distensible, fíjense cómo se dilata, en comparación con esta otra que es menos distensible, sería la de una persona mayor y que se dilata menos. Esto quiere decir que, igual que cuando yo soplo el globito con pared más gruesa, la presión dentro de la aorta, por el puro hecho del cambio de la distensibilidad, sin que cambie nada más, sin que cambie el volumen excesivo ni la resistencia periférica, va a subir más, va a ser más alta. Entonces, la distensibilidad aórtica suele ser un factor que se agrega a las cosas que modulan la presión. Y cuando uno lo ve, fíjense, esta es la presión de un niñito de 11 años, tiene 110 de sistólica con 110 de sistólica y 85 de diastólica, y si envejeció y se le puso rígida la aorta con el mismo ejercicio, tiene 150 ahora de sistólica, y además le cae más la diastólica. ¿Ya? Entonces, con la edad uno tiene presiones sistólicas más altas, diastólicas más bajas, y eso produce una presión diferencial que la recta de sistólica menos diastólica es mayor. ¿Y por qué estoy transmitiendo esto? Porque es un factor de riesgo. Mayor es la presión diferencial, peor es el pronóstico cardiovascular que uno tiene. Más probable que se muera de una enfermedad cardiovascular, un ataque cerebrovascular o un infarto al corazón. Bueno, lo otro que ustedes deben recordar en alguna parte de sus memorias es que en el sistema cardiovascular lo que se controla es la presión arterial. En los animales que vivimos fuera del mar, ¿no es cierto?, no tenemos un mecanismo que nos controle el gasto cardíaco, que podría haber sido, ¿no es cierto?, sino que lo que tenemos es un control de presión arterial. Entonces, en las arterias de conducción, en la arteria aorta, siempre hay más o menos 95 milímetros de mercurio. Si con el ejercicio, por ejemplo, uno tiene una vasodilatación de la musculatura esquelética
y requiere mayor perfusión, lo que hace el corazón es aumentar el gasto cardíaco, inyecta más sangre, ¿cierto? Y compensa esa caída de la resistencia, esa mayor necesidad de perfusión sanguínea del músculo esquelético, pero mantiene la presión arterial más o menos en 95. Entonces, el sistema está diseñado para que en un sano se va a modificar el gasto cardíaco y la resistencia periférica total, ¿no es cierto? De modo tal que la presión arterial media siempre sea 95. Eso es lo normal. Ya. Entonces, con eso no sé si queda alguna duda. Estaríamos, yo creo que listos para irnos a la hipertensión. ¿Sí? Ya. Primero, hay que recordar que la presión arterial tiene, por lo menos en el mundo occidental, un dimorfismo sexual. Las mujeres, a cualquier edad, si se compara edad con edad, ¿no es cierto? Aquí hay una tabla en que se muestra los percentiles de presión en Inglaterra. Pongo este dato porque este es el registro más antiguo de todo el mundo de una población en cuanto a la presión arterial. Entonces son como bonitos estos datos que tienen tantos años. Y ustedes ven que las mujeres siempre tienen menor presión, esta es la sistólica, que los hombres. Así que una primera cosa, las mujeres en general tienen presión arterial más baja que hombres. Y segundo, con la edad, tanto para hombres como para mujeres, la presión arterial tiende a subir, más o menos unos 10, 15 centímetros en el cuerpo. Tercero, la presión arterial tiene un ritmo circadiano. Esto quiere decir que durante las horas de vigilia la presión arterial es mayor y durante el sueño, cuando uno logra un sueño profundo, sobre todo los 3 primeros ciclos de sueño REM, cae la presión, porque cae el tono simpático y cae la contractilidad cardíaca. Entonces, aquí se muestra, esta es la presión sistólica y la presión diastólica en un paciente que hizo lo que se llama un monitoreo ambulatorio de presión arterial. No sé si alguien ha tenido algún conteno, pero uno de los pacientes pasa un manguito de presión conectado a una maquinita que cada 15 o 20 minutos le mide la presión y lo repite. Y con esos datos de sistólica y diastólica cada 15 o 20 minutos uno hace este gráfico. Y si se fijan acá en este paciente, a las más o menos las 9 que se fue a dormir, le empieza a caer la presión y a las 6 que se despertó empieza a subir nuevamente la presión. O sea, durante el sueño le cae la presión. Este paciente está muy bien porque tiene una caída de la presión promedio que es más o menos de un 15%. Lo fisiológico es que debe caer entre un 10 y un 20%. Si cae más de un 20%, se dice que esa persona tiene un perfil de caída extrema de la presión. Y eso aparentemente aumenta el riesgo cardiovascular. Por otro lado, si no le cae, se dice que tiene ausencia de la caída nocturna de presión. Eso es un factor de riesgo cardiovascular y permite hacer el diagnóstico de hipertensión nocturna, que debería haber caído si no se caía. Y peor aún, hay personas que tienen no solamente no caídas, sino que tienen aumento de la presión durante la noche. Y eso sí que es mal porque es el pronóstico cardiovascular, porque tiene más riesgo que la ausencia de caída. Entonces, idealmente, si uno puede, a los pacientes, cuando les controla la presión y sospecha que tienen hipertensión, les hacen nuestros exámenes, una monitoreo ambulatorio para definir si tienen o no caída de la presión durante la noche. ¿Y por qué nos importa la presión arterial? Porque, fíjense, aquí se muestra cómo es el riesgo relativo de ataque cerebrovascular o de enfermedad isquémica coronaria, y ustedes ven que hay una relación directa entre el aumento de la presión diastólica y el riesgo de accidente cerebrovascular o de enfermedad coronaria. Aquí está, esto es las muertes debido a estas enfermedades que también tienen una relación lineal con la presión arterial. Y fíjense aquí, si uno separa poblaciones en gente que tiene presión óptima, es decir, menos de 120 y 80, normal, que sería entre 130 y 120 y entre 90 y 80, o normal alta, para el caso chileno sería eso 130, 140, o 90, 95, 90, 100.
Y ustedes ven que es clarito que tener la presión alta para mujeres o para hombres aumenta la incidencia acumulativa de enfermedad cardiovascular. Entonces, el mensaje en la pregunta número 27, nos preocupa la presión arterial, nos preocupa la hipertensión porque hay una relación directamente proporcional entre los aumentos de presión y la mortalidad y los accidentes cardiovasculares. Y es un problema importante en Chile o en otros países, sí. Fíjense, esta es la incidencia según en la encuesta nacional de salud en Chile. El 27% de las personas mayores de 15 años son hipertensas. Y en los mayores de 65, 3/4 de la población es hipertensa. O sea, es más común ser hipertenso que ser normotenso. Y eso nos deriva a que la principal causa de muerte en Chile, obviamente, son las enfermedades cardiovasculares. Así que desde un punto de vista, como dicen los saludistas, de carga de enfermedad, de problema de salud, esta es nuestra principal enfermedad. Si lográramos controlar a los pacientes con hipertensión, bajaríamos como a un 5% el gasto de FONASA, por ejemplo, en atenciones de salud. Así de importante, así de pesada es la carga de enfermedad que deriva de la hipertensión arterial. Y fíjense que en realidad no hemos progresado casi nada porque es muy parecido en la encuesta 2009-2010 que la 2016-2017. ¿Por qué es fatal o por qué produce estas complicaciones en la hipertensión? Porque causa una cosa que denominamos en jerga cardiológica el daño del tejido blanco. Quiere decir que cuando la presión arterial sube, se produce deterioro de distintos tejidos. En realidad es la misma situación de casi todos los tejidos, pero los que son clave aquí es el riñón, el corazón y el cerebro. Entonces uno pasa por una etapa de prehipertensión, por ejemplo, tiene durante horas de la presión alta. Y pasa el tiempo, uno empieza a tener todo el día la presión alta. Tiene una hipertensión establecida. Y eso desencadena en los tejidos, en el riñón, en el corazón, en el cerebro, hipertrofia cardíaca, hipertrofia renal, porque se fibrosa y aumenta de tamaño, y hipertrofia de la pared de las arterias cerebrales, inflamación y fibrosis y remodelación, que clínicamente se ve con estos signos, ¿no es cierto? En el riñón da proteinuria, enfermedad renal crónica, en el corazón da enfermedad coronaria, hipertrofia, insuficiencia cardíaca, y en el cerebro da retinopatía o da accidentes o ataques cerebrovasculares. Entonces, se trata, esta es la pregunta 28, se trata la presión arterial, se trata la hipertensión no porque sea sintomática. Los pacientes, la gran tragedia que tengo yo cuando veo pacientes, es que llegan a la consulta y se sienten súper bien y están súper hipertensos, porque la hipertensión es asintomática. Y cuando uno tiene síntomas, es porque el daño, esto en los tejidos blancos, es tan severo que empieza a producir un síntoma, no por el aumento de la presión, por el daño en el tejido blanco. Como usted está tratando a un paciente que no se siente mal y tiene que tomar un remedio de todos los días, es bien difícil lograr que se cumpla la estrategia terapéutica. Entonces, es una enfermedad que, aunque es de difícil tratamiento, porque es asintomática. ¿Por qué se produce el daño en los tejidos? Se supone que hay distintos mecanismos. El mecanismo inicial sería que cuando aumenta la presión en los vasos sanguíneos de todos estos tejidos que mencioné, el cerebro, el corazón, el riñón, se produce estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo, que en dosis baja es beneficioso porque es un mecanismo, ¿no es cierto?, de señalización intracelular. Cuando es exagerado, claro, produce un trastorno metabólico, produce daño mitocondrial, produce aumento del calcio y eso lleva a generación de señales de daño por las células del tejido y el desarrollo de la inflamación y la fibrosis. Y además, en estos últimos 10 o 15 años se ha aprendido que la inflamación no solamente es una consecuencia del estrés oxidativo, sino que parece ser una causa también del aumento de la presión. Por ejemplo, las personas que toman drogas inmunosupresoras probablemente están en general protegidas de la hipertensión. Y en animalitos de experimentación, que usted le hace un tratamiento pro-hipertensivo, que es un ratón sano, por ejemplo, y subiría la presión, si no tienen linfocitos,
no tienen sistema inmune si son inmunodeficientes. Así que el sistema inmune es en cierto sentido causal de hipertensión. Aquí está la manifestación en los distintos tejidos blancos del daño. Lo pongo ahí en una tabla, no para que se lo aprendan ni porque lo voy a preguntar, pero para que uno tenga una idea. En la ficha clínica o cuando está con pacientes, uno encuentra estas descripciones de estas enfermedades, ¿cierto? Y todas estas enfermedades están relacionadas con la hipertensión arterial. ¿Cómo se clasifica la hipertensión? Esto es importante porque la clasificación tiene que ver con la posibilidad de tratamiento de los pacientes hipertensos. Primero vamos a hablar de lo que se llama hipertensión arterial secundaria. Si usted tiene la mala suerte de ser hipertenso, ojalá tenga una hipertensión secundaria, porque secundaria quiere decir que hay una causa que uno identifica. Y eso en general significa que uno puede dar un tratamiento y además tratamientos curativos, ¿no es cierto? Y ejemplos, las principales son estas dos, la apnea del sueño y el hiperaldosteronismo. La apnea del sueño lo voy a graficar con el roncador, ¿cierto? Todos tenemos en la casa algún roncador, a veces no tenemos ronca. Y el roncador tiene el problema de que en los periodos en que ronca, porque se cae el velo del paladar, ¿no es cierto? Por eso no hace el ronquido. Uno pasa por periodos de hipoxia durante el sueño. Y el cerebro se defiende de la hipoxia, la respiración simpática y uno tiene unos micro despertares. Como cada micro despertar está acompañado de aumento de la actividad simpática, la actividad antidepresiva. Entonces, los roncadores, casi de reglas, tienen estos bursts, estos aumentos de la actividad simpática en el sueño que les suban la presión. En Chile la incidencia de apnea del sueño es súper alta, porque también somos campeones de la sobrepeso y la obesidad. Y cuando uno tiene sobrepeso y obesidad se acumula grasa al altar del paladar y eso hace que se caiga y uno empieza a pero lo bueno es que tiene varios tratamientos. Por ejemplo, la cirugía, por ejemplo, estas maquinitas de presión positiva para levantar el dolor para que no haya hipoxia durante el sueño. Entonces lo mismo. La apnea del sueño, ¿por qué causa hipertensión? Porque no sé si se acuerdan, pero el aumento de actividad simpática estimula la secreción de renina en el riñón y por lo tanto se secreta angiotensina 2, aldosterona y eso produce aumentos de la reabsorción en el riñón de sodio y agua y vasoconstricción por la angiotensina 2. Y en segundo lugar está el hiperaldosteronismo. Y yo diría que hay dos tipos de hiperaldosteronismo. Aquellos en los cuales uno encuentra un tumor benigno, que son tumores benignos, productor de aldosterona en la misma glándula suprarrenal. En ese caso, si uno encuentra esto, puede operar al paciente, sacarle ese tumorcito y se va a mejorar la hipertensión. Y como son benignos, no hay que hacer nada más que detectar. El diagnóstico cuando son tumores de este tipo es relativamente fácil porque junto con la hipertensión tienen trastornos de la concentración de potasio en el plasma, ¿cierto? Así que son de buen pronóstico. Hay otros pacientes que no tienen un tumor, tienen glándulas suprarrenales que por alguna razón genética desconocida producen un poco más de aldosterona. Entonces, siendo que tienen presión relativamente alta, tienen una aldosterona que es normal y que debería estar en realidad suprimida. Porque sube la presión, debería disminuir la actividad del sistema renina-angiotensina y bajar la aldosterona. Y eso es lo que les falla. Tienen niveles de renina y de aldosterona que son anormales para la presión que tienen, son demasiado altos, no están suprimidos. Esa es la mayor parte. En Chile más o menos la incidencia de estas por ahí por el 12 o 14%, o sea, es súper común. Y responde muy bien al tratamiento farmacológico con antagonistas de la aldosterona. Así que si no tiene esto, en teoría se podría mejorar. Y después están una serie de otras causas que son mucho menos frecuentes, ¿no es cierto? Una estenosis de la arteria renal, enfermedades del tejido renal, la enfermedad tiroidea. Bueno, esto es súper bueno porque también se trata muy bien si uno tiene hipertiroidismo, la hipertensión, como uno dice, hipertiroidismo. Enfermedades valvulares, el síndrome de Cushing, que
¿no es cierto?, el exceso de cortisol, que funciona como testosterona, y que en general en este momento de la historia de nuestra sociedad es más bien derivado de los estudios que tiene que tomar, que son como antiinflamatorio o inmunosupresor o trasplante. Y el feocromocitoma es un tumor productor de categolamina, estimulando la renin-angiotensina y produciendo vasoconstricción de los vasos sanguíneos, sube la presión. En general se dice que la presión, o sea, la hipertensión secundaria reporta más o menos de un 20% de todos los pacientes. La gran mayoría tienen lo otro, que es lo que se llama hipertensión arterial primaria o también hipertensión arterial esencial. O sea, eso es lo más común. Y estos pacientes se suelen clasificar en estos dos subtipos. La que es sal resistente y la hipertensión arterial esencial, que es sal sensible. Sal sensible quiere decir que cuando la persona come más sal en el día, le va a subir la presión. Y cuando se depriva de sal, le va a bajar la presión. En general, la ingesta normal de sal debería ser entre 4 y 5 gramos. La ingesta promedio de sal en Chile es de 10 gramos, famoso que es la recomendación internacional. Y en estos pacientes, uno siempre los pacientes hipertensos me dice, mire, probamos primero con el estilo de día, con la ingesta de sal y qué sé yo, y más o menos a la mitad debería bajar la presión con solo esa manera. ¿Ya? No hay una definición universal, o sea, no hay un test que uno pueda hacer para saber si uno es o no es sal sensible, excepto ver qué pasa si come menos sal. Pero por otro lado, lo que sí está muy bien demostrado es que tanto en pacientes hipertensos como en personas que son normotensas, este fenotipo de sal sensibilidad se mantiene. Más o menos la mitad de las personas, tanto los pacientes como los sanos, tenemos este rasgo de que comemos más sal y nos sube la presión. Así que en general, cuando uno ve las poblaciones, bajar la ingesta de sal en las poblaciones tiene beneficios cardiovasculares porque al menos la mitad de la población se va a ver protegida, como una dieta baja en sal. La hipertensión arterial esencial, aunque tiene estos dos fenotipos, ¿no es cierto?, sal resistente o sal sensible, no se conoce muy bien por qué se produce y por eso no la podemos curar. Tenemos también que permiten lo que uno dice controlarla, pero no curarla. Y hay dos modelos fisiopatológicos, esto viene de las 29 y las 30, que explican la hipertensión. Entonces, el primero, que es este que está acá, el más antiguo, que se llama el modelo de Page, en honor a la persona que lo inventó. Esto es más o menos de los años 50 y viene de una serie de estudios. Esta persona descubrió, es uno de los descubridores de la hipertensión. Y la idea que él se dio cuenta después de ese experimento con la hipertensina, incluso en es que el fenotipo aumento de presión era un fenotipo complejo. No veía que en todos los animales que ponían hipertensina les subiera la presión, y en todas las personas que tenían hipertensión alta tuviesen hipertensión. Entonces dijo, eso es porque en realidad para que uno tenga la presión alta tienen que cumplir un montón de factores. Por ejemplo, la reactividad vascular, por ejemplo, las sustancias que hay en la sangre que son vasoconstrictoras, por ejemplo, la distensibilidad de los vasos sanguíneos, por ejemplo, el gasto cardíaco, el estilo de vida, en fin. Este modelo se ha ido modernizando. Esta es la figura original del paper original, o sea, esta es la GECA de los años 50, pero lo pongo porque tiene el valor de que fue la primera vez que se formalizó esta idea de que la hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial y por lo tanto compleja, que es lo que hemos ido aprendiendo después de Page duramente, haciendo estudios en las personas y en los modelos experimentales. Ese modelo es interesante porque, claro, nos da una explicación que a uno le permite aceptar por qué si a ti te digo que dejes de comer tanta sal y no aumentar la presión. Es complejo y otras cosas que influyen. Pero es malo, porque cuando uno está con su paciente, el paciente lo que espera es que mejore, ¿no es cierto?, la hipertensión.
Entonces nos gustaría tener alguna explicación que nos permita hacer intervención, que nos dé alguna manera más práctica de actuar sobre el aumento de presión. Y con esa idea surgió este otro modelo que es de los años 80, del siglo pasado, no sé si es el modelo de Guyton, que es el autor del libro ese Guyton. Y él lo que decía es que en el fondo la hipertensión arterial es una enfermedad que depende de una falla del riñón. La falla del riñón es una incapacidad de excretar adecuadamente el cloruro de sodio por la orina. Recuerden que uno normalmente todo el cloruro de sodio que ingiere se absorbe entre los organismos. Y la estrategia evolutiva es que los sistemas que regulan, ¿no es cierto?, la reducción renal de sodio van a eliminar o absorber sodio según el pool de sodio que uno tiene, la cantidad total de sodio que uno tiene en el organismo. Entonces los voy a invitar a ver este gráfico. Aquí se grafica en el eje Y la excreción urinaria o la ingesta de sodio durante 24 horas. En una persona normal, incluso en un paciente hipertenso que está en situación de equilibrio, la presión en el día lunes es más o menos la misma que el martes, más o menos la misma que el miércoles, ¿cierto? Y su volumen plasmático y el contenido de sal que hay dentro del organismo es más o menos el mismo todo el tiempo. Sin embargo, esas personas tienen ingestas diarias variables de sodio, ¿cierto? Un día comieron, no sé, las papitas saladas, al día siguiente no. ¿Qué es lo que pasa? Que el riñón es capaz de ajustar la excreción urinaria de sodio a lo que uno ingiere diariamente. Y por eso es que no nos expandimos notoriamente o no nos deshidratamos notoriamente según área de ingesta de sodio. Entonces eso se ve acá en el gráfico. El número 1 quiere decir que uno tiene una ingesta normal, que como decía son 5 gramos al día de sal. Cuando uno tiene una ingesta normal y está sano, que es la curva roja, la presión arterial media es 95 y la ingesta es igual a la excreción urinaria de sodio en ese día en particular. Así que uno está en equilibrio, no cambia la cantidad de sodio del organismo y tiene presión normal. Si yo por ALS me voy de juerga y como mucha sal, voy al asado, etc., claro, puede ser que coma 4 veces más sal, siendo que los pacientes llegan a 40, 45 gramos de sal al día, si es un buen día de 18. Y bueno, si soy sano, si soy joven probablemente, lo que va a pasar es que el riñón va a ser capaz de excretar ese exceso de sal y no me va a subir la presión. Entonces, este riñón sano tiene la capacidad de ajustar la excreción urinaria de sodio a la ingesta. Y esa capacidad permite que la presión arterial no cambie, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué le pasa a los hipertensos? Bueno, la curva verde muestra lo que le pasa a un hipertenso sal sensible. Esta persona cuando empieza a ingerir más sal, claro, excreta más, pero paga un precio, es que le suba la presión. O sea, ese riñón, para entender la señal, excreta más sal porque dio mayor ingesta de sal, requiere que suba un poco la presión arterial. Y fíjate que mientras mayor es el aumento en la ingesta, más sube la presión. O sea, como decían mis pacientes, mi riñón es tonto para excretar la sal, ¿cierto? Necesita que suba la presión para aumentar la presión de sal. Y por lo tanto estas personas, como todos, de partida en Chile estamos no en 1, sino que en 2, son hipertensos. Y si comen más sal, 3, más hipertensos. Y si comen menos sal, 1, menos son hipertensos sal sensibles. Y hay otras personas que son los sal resistentes y que tienen un problema en el índice set point del riñón. Uno se imagina que de alguna forma en el riñón está programado este valor de 95. Entonces uno nace con el set point de que el riñón va a mantenerse en 95 la presión. Esta persona cuando nacen tienen ya este set point que tienen un valor mayor. Entonces no importa cuánto sodio ingieran, siempre van a tener la presión más alta. Esos son los sal resistentes. Entonces, para resumir la idea, ¿no es cierto? Porque de esto se trata de entender. Tenemos dos modelos. El de Page, que es bonito porque es integrativo, pero es poco práctico. Y el de Guyton, que echa la curva de hipertensión al riñón y en el fondo la persona es que el riñón es capaz
de excretar el sodio aún en presiones normales, y lo tienen que hacer a presiones mayores. ¿Ya? En general, los pacientes con hipertensión arterial esencial tienen un fenotipo cuando uno lo estudia que no es muy llamativo desde el punto de vista hemodinámico. Entonces, tienen una expansión de la volemia que es un 5%, o sea, si la volemia no es de 5 litros, el 5% es 5,05 litros. No es que les haya subido mucho, tienen una gran expansión de volumen. Tienen un aumento en la resistencia periférica total, porque tienen un predominio de un tono vasoconstrictor. Como el sistema cardiovascular está siempre sometido a un aumento de presión, las arterias se defienden y engrosan la pared. Así que tienen signos de remodelación en la arteria de conducción, en la aorta, en la región ventricular. Y tienen un estado subinflamatorio crónico, o sea, se llama subinflamatorio crónico porque nos comparamos con tremendas inflamaciones, por ejemplo la sepsis, que está todo súper inflamado, ¿no es cierto? Esto, claro, los marcadores de inflamación suben 2 o 3 veces, pero no es nada comparado con la sepsis, que son 10 o 100. Así que es una inflamación siempre presente, pero de bajo grado. Y además, tienen de acuerdo a la antigüedad de la hipertensión, tienen el daño de los tejidos. ¿Qué factores predisponen a la hipertensión? El género, claro, ya vimos que la presión arterial tiene este dimorfismo sexual, ¿no es cierto? Que los hombres tenemos la presión un poco más alta que las mujeres, así que también tenemos más hipertensión que las mujeres. Sin embargo, después de la menopausia, las mujeres alcanzan y terminan superando por ahí por los 70 años en signos de hipertensión a los hombres. Es decir, la hormona, se supone, los estrógenos, las hormonas ováricas protegen a la mujer de la hipertensión y cuando viene la menopausia pierden esta protección. La historia familiar de hipertensión, claro, si uno tiene 1 o 2 padres hipertensos, la dosis de esos genes le aumenta el riesgo. Si sus 2 papás son monotesos, no tiene riesgo poblacional, pero si tiene los 2 padres hipertensos, el riesgo aumenta en 20 y 40%. Así que es bueno saber si la familia es hipertensa o no para cuidarse. El sobrepeso y la obesidad suben la presión arterial. El sedentarismo, sí, porque el ejercicio, bueno, no voy a hablar del ejercicio, lo bueno que es, pero baja la presión. La dieta poco saludable. Dieta poco saludable quiere decir una dieta rica en grasas trans, una dieta rica en carbohidratos de absorción rápida, una dieta pobre en nutrientes, una dieta pobre en fibra. Todo es una dieta poco saludable. Todas esas dietas hacen subir la presión, la ingesta alta de sal, la ingesta de alcohol. La ingesta de alcohol es interesante porque tiene un efecto fácil. Cuando uno se toma el pisco sour, yo sé que ustedes toman esto, les puedo contar, si uno se lo toma, se pone un poquito sonrosado, ¿no es cierto? Eso porque primero el alcohol produce el cáncer de pero después, más o menos 20 o 40 minutos después, la vía media de alcohol de que dije minutos, ¿no es cierto? Uno tiene el efecto de rebote y la fase de producción. Y ahí es súper fácil. Y finalmente el tabaquismo. Y el tabaquismo porque sobre todo produce daño de las células endoteliales que están recubriendo la pared interna de las arterias. Y como las células endoteliales producen sobre todo óxido nítrico, que es el vasodilatador, la pérdida de la función endotelial, lo que se llama la disfunción endotelial, hace que suba la presión arterial. Fíjense que a mí me tocó ver esa época en que, no sé si vieron en el pasillo que está puesto la anotación de genoma humano, del primer genoma humano de Celera, ahí por los años 2000. Bueno, en ese momento, los que estaban empezando a trabajar en hipertensión, dijeron, no, está la papa. Con esto vamos a saber entonces por qué se produce la hipertensión. Y se gastaron durante más o menos 15 años muchos millones de dólares en tratar de asociar la hipertensión con genes, o posiciones de los cromosomas. Y a la larga, todos esos estudios no llegaron a mucho. Se logró saber que había personas que tenían 2 o 3 copias del gen de angiotensina o angiotensinógeno y un poco más, algunas mutaciones en canales que explicaban muy poco el caso de hipertensión, pero en la población general todavía no se lograba asociar genes o grupos de genes con hipertensión arterial esencial. Así que lo único que tenemos es esto de que, claro, si uno tiene familiares hipertensos, se le aumenta el riesgo, pero no hay propiamente genes que causen hipertensión
excepto en un caso muy raro de enfermedades hipertensivas monogénicas, donde gente que tiene mutaciones en el canal de sodio del riñón, que absorben más sodio y son hipertensivos. Pero eso es muy, muy infrecuente, uno en 500.000. Así que para el caso general nos aplica la hipertensión arterial. La sal, bueno, la sal, ¿por qué? Lo otro que se debería preguntar es qué la sal es malo, que hace subir la presión, ¿por qué produce daño? A lo mejor podría subir la presión de la persona. Entonces, se supone que la sal se deposita o se almacena en el organismo de dos formas, en el líquido extracelular, pero además unido a las glicoproteínas de ciertas proteínas que están en el intersticio, en la piel y en el músculo esquelético. Y ahí se producen pequeños microambientes en que la concentración de sodio está no acoplada con cloruro, la sal es cloruro de sodio, una positiva negativa, es sodio que está complejado con proteoglicerol de carga negativa. Y eso hace que localmente en esos pequeños dominios de glicoproteínas la osmolaridad, la concentración de sodio negativa aumente. Y eso es un estímulo inflamatorio y eso estimula, ¿no es cierto?, aumenta la resistencia, daña los vasos sanguíneos de esta zona, ¿no es cierto?, de la piel, del músculo esquelético y la hipertensión. Y lo otro que hace la sal es que altera la microbiota intestinal. No sé si ustedes se les han contado, pero hay experimentos en ratones, experimentos en ratas y experimentos en personas en que se ha hecho la transferencia de microbiota de un hipertenso a un sano. Y la transferencia de microbiota transfiere también la hipertensión. Además, se sabe que la ingesta rica en sal sobre todo elimina las bacterias que son macrófagas como el sal plasmado, sobre todo la familia de los lactobacilos. Y esa disminución de lactobacilos en el tubo digestivo hace que suba la presión arterial. Fíjense que, por ejemplo, los tratamientos antibióticos que uno se toma alteran la microbiota y todas las personas son capaces de recuperar la microbiota que tenían. O sea, hay gente que nunca la recupera y gente que por razones que todavía no conocemos en 2 o 3 semanas vuelve a estar como era antes del tratamiento antibiótico. Entonces, estamos viendo, hay muchos estudios de esto, de cómo la microbiota modula la presión. Y lo que se piensa es que estos lactobacilos producen ácidos grasos de cadena corta, que son volátiles, que atraviesan el tubo digestivo, entran al sangre y en el sistema cardiovascular estos ácidos grasos son capaces de establecer modificaciones epigenéticas que disminuyen el efecto oxidativo y bajan la contracción, y por eso son vasodilatadores. Hay experimentos que se han inyectado, se han dado para tomar estos ácidos grasos que dan una presión. Bueno, y lo otro que les comentaba es la inflamación, que decíamos que la inflamación por un lado es mala porque es un mecanismo de daño crónico, pero además podría ser una causa del aumento de la presión. Entonces, esta es una tabla que muestra un montón de estudios que en personas hipertensas se han medido marcadores de inflamación y se encuentran siempre aumentados y en proporción a la cifra de presión. Y en los ratoncitos, fíjense, estos son ratones inmunodeficientes, por eso son pelados, ¿no es cierto? Y en un ratón inmunodeficiente que uno le da aldosterona y sal, no le sube la presión. En un ratón inmunodeficiente que uno le hace transferencia al timo, le devuelve las células inmunes, un ratón sano, y después le da los minerales corticoides y la sal, sí le da la hipertensión. O sea, este experimento dice que se requieren las células inmunes para que la aldosterona y la sal hagan subir la presión. Y por otro lado, si usted toma células inmunes del vaso, mononucleares del vaso, o sea, linfocitos, monocitos del vaso, de un animalito hipertenso por aldosterona y sal, y se los transfiere a un animal sano, el animal que era sano va a tener un aumento de la presión. Entonces, las células inmunes son necesarias para que suba la presión, pero además son suficientes para producir el aumento de la presión. Así que uno diría, en realidad, sorprendentemente, las células inmunes son causales de esta presión arterial. ¿Ya? No sabemos en el ser humano en qué medida esto ocurre, pero sí tenemos estos datos que he contado, por ejemplo, lo que pasa con la gente que toma inmunosupresores, que les baja la presión.
Bueno, ¿cómo se trata la presión arterial? Primero que nada, que es la pregunta número 30, no tiene en general la hipertensión arterial esencial, no tiene cura, ¿cierto? Tiene un tratamiento que llamamos elegantemente control. O sea, mientras se toman los remedios, la presión está normal, se deja de tomar y la presión está progresa. Ya, eso se llama control de la hipertensión arterial. Lo que nosotros hacemos es controlar la hipertensión. ¿Y cómo se controla? Bueno, se acuerdan que esto es lo que determina la presión arterial. Así que hay cosas que modifican la volemia, la recarga, y por lo tanto hacen que calme el gasto cardíaco. Y hay sustancias que funcionan como vasodilatadores y por lo tanto bajan la presión arterial. Clásicamente, este es el esquema propuesto, esto se debería leer como un relojito, ¿no es cierto? En este sentido, desde la actividad física suya, es como uno quisiera que de los pacientes pudiesen ser tratados. En que uno, en forma escalonada, primero les pide que hagan actividad física, que tengan una dieta más saludable, que bajen de peso, que no fumen y no tomen alcohol, y que empiecen a comer verduritas, y con todo eso les va a bajar la presión. Lo que pasa, créanme, lograr el cambio de conducta en una persona mayor a 8 años es tremendamente difícil. En una persona mayor a 40 años es casi imposible. Está publicado y estudiado. Que yo diga que es algo que todos, cuando vivimos con pacientes, podemos experimentar en cierto momento. Entonces, esto que, claro, sería la papa, es muy difícil de llevar a nivel poblacional. Es muy caro. Hay distintos estudios, los últimos salieron hace como 1 año y medio, en que se compararon distintas estrategias comunitarias, estrategias en el colegio, estrategias en la peluquería y estrategias con un personal trainer. ¿Y qué fue lo que es mejor para los bebés? El personal trainer es la mejor, es lo único en realidad que logra que las personas cambien el estilo de vida. La lata es que es un poco caro para implementarlo, fíjense que tenemos el 27% de los son hipertensos, saldría bien caro cada uno en personal trainer, pero es lo único que en realidad ha mostrado efectividad. Entonces, asumiendo la triste realidad y que por ahora no tenemos una estrategia adecuada para hacer un buen cambio en el estilo de vida a nivel poblacional, es que está el tratamiento farmacológico. En Chile estamos usando una estrategia de tratamiento que se llama la estrategia HARTS. Esta es una cosa que inventó la Organización Mundial de la Salud. Y se inspiró, ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo estaba como estudiante aquí, estaba terminando, se inspiró en lo que se hizo en distintos países para tratar la tuberculosis. Entonces voy a contarles cuando en Chile yo era estudiante de medicina y alguien se diagnosticaba con tuberculosis. Se daba un tratamiento que era estandarizado, tenía 3 fases y los remedios eran siempre los mismos y las dosis eran siempre las mismas y no importa si usted era grande, chico, hombre, mujer, vivía en Santiago o en Punta Arenas, eran todos igual a todo el mundo. A uno le indicaban el tratamiento y créanme, si uno no te iba a buscar al consultorio, en tu casa aparecía un carabinero y te hacías obligado a ir al consultorio a tomarte delante del carabinero obligado. ¿Y por qué? Porque la tuberculosis era verdad, se moría. Entonces, esa estrategia, que es lo que se llamó elegantemente estandarizada, logró que Chile casi eliminara la tuberculosis. Fue tremendamente exitosa acá. Y en otros países también. Entonces, en base a esa idea de que un tratamiento simple, estandarizado e efectivo, se creó esta estrategia de HARTS. Y ahí lo que se hace es que, igual que para la tuberculosis, hay 2 medicamentos que se usan para tratar la presión en dosis crecientes según cuán alta está la presión y no hay más. Y los clínicos no tenemos ninguna posibilidad de inventar un tratamiento, hacer unas combinaciones exóticas, no. Todo el mundo se va a tratar igual y eso ha demostrado efectividad. Fíjense que hay muchos estudios poblacionales durante 40 años que muestran que siempre que uno hace una disminución de la presión arterial, baja el riesgo cardiovascular, y aquí está la lista, hay más de 60 moléculas antihipertensivas, en Chile hay más de 60. Y
prácticamente todos los medicamentos antihipertensivos tienen datos que muestran que son efectivos para bajar la presión. Y por otro lado, muchos estudios han demostrado que bajar la presión 5 milímetros de mercurio baja el riesgo cardiovascular más o menos en un 20%. O sea, con pequeñas bajas de presión uno logra bajar el riesgo y si lo normaliza, el riesgo es igual que si no fuera. Entonces, en líneas generales, cualquier combinación de medicamentos antihipertensivos va a ser efectiva desde el punto de vista de la hipertensión. Y lo que se trata, en general, es de hacer combinaciones. ¿Por qué? Porque si yo combino dos medicamentos, puedo partir con dosis más bajas de cada uno. Y segundo, las combinaciones que uno usa tratan de ser complementarias. Entonces, se recomienda, por ejemplo, combinar un antagonista del receptor de angiotensina, un vasodilatador, porque la angiotensina es el vasoconstrictor en el vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Con un bloqueador de canales de calcio tipo 1. Cuando uno combina estos dos medicamentos, se potencia uno con el otro y uno puede usarlo sin duda. Y eso es bueno porque los efectos secundarios de los medicamentos son dependientes de la dosis. Entonces, si yo uso una combinación a dosis baja, la probabilidad de que tenga efectos secundarios y que la persona quiera abandonar el tratamiento es mucho menor. Las combinaciones habituales que se usan en Chile son antagonista del receptor de angiotensina con bloqueador de canal de calcio o un inhibidor de la enzima convertidora, ¿no es cierto?, que baja la angiotensina con bloqueador del canal de calcio. Si después de tenerlo 3 semanas, subirle la dosis de las dos combinaciones y otras 3 semanas la persona no controla la presión, uno está obligado a agregar un tercer medicamento. Y ahí lo que se agrega es un diurético. El diurético lo que hace es que promueve la eliminación de sodio por la orina y por lo tanto baja la volumen. Y con eso, los estudios que tenemos muestran que uno logra el control de la hipertensión en más o menos el 70% de las personas en el contexto de la vida real, en un CEFAM, por ejemplo, de área superviviente o presencial. Ya, ahí en la clase les puse esos objetivos que son los logros de aprendizaje que deberíamos tener y que los pongo para hacer súper mucha claro de qué es lo que se va a preguntar después en el certamen. ¿Ya? Cualquier duda me pueden escribir, no sé si hay alguna pregunta ahora. No, yo creo que démonos unos minutitos de ventilación y de descanso.